A ver. Ahora resulta que lo del desabasto, escasez, retraso, lo que sea que esté pasando con la gasolina, es peor que el hecho de que se haya descubierto que la corrupción rampante permitía el huachicoleo y que venía desde el propio Pemex. Creo que algo no nos está quedando muy claro entonces. En varios estados de la República hay una escasez, desabasto, retraso en la entrega de gasolina, lo que sea, pero algo está pasando que hay filas larguísimas para cargar gasolina o de plano en algunas estaciones está cerrado el servicio y no se sabe para cuándo llegue el combustible. Esto desde luego ha causado gran molestia, con justificada razón, entre muchos de los usuarios automovilistas, conductores que todos los días pues dependen de cargar gasolina para poder desempeñar sus labores diarias, y que va más allá de aquellos conductores que solamente usan el auto para trasladarse de su casa al trabajo y de vuelta o cualquier otra parte. También hablamos de gente que depende totalmente de conducir su vehículo, ya sea carga, etcétera, etcétera. Pero esto también ha causado un descontento que ha llegado a generar críticas en contra de la estrategia del presidente López Obrador en contra del huachicoleo. Y resulta ser que el propio presidente ha declarado en varias ocasiones que esto era permitido desde las altas esferas del gobierno federal en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que obviamente ha desencadenado esta estrategia que ha consistido básicamente en cerrar los ductos por donde viaja la gasolina y hacer que la entrega sea a través de pipas. Esto desde luego retrasa los tiempos, hace que sea mucha más lenta la llegada de los hidrocarburos a las estaciones y también, por qué no decirlo, varias estaciones se dedicaban a comprar el huachicol, el combustible robado, para revenderlo de forma legal a los miles, millones de conductores de todo el país. Pero ahora la situación se ha agravado, y digo agravado no por una cuestión de ego o que simplemente sean algunas regiones más importantes que otras, sino porque ahora el hecho se ha magnificado porque ahora está ocurriendo en la Ciudad de México, la capital del país, donde poco a poco se ha desencadenado una cadena de pánico que, aunque bien no hay un desabasto como tal, ha generado filas larguísimas, replicando las escenas de estados como Michoacán, Guanajuato, etcétera, etcétera, donde realmente la situación es todavía más crítica, pues ahí sí de plano no hay para cuándo llegue el combustible, a pesar de que las autoridades han dicho en reiteradas ocasiones durante estos días que ya mero llega y que aguanten tantito, aunque muchos pues simplemente no tienen paciencia y es muy entendible. Pero lo que es muy digno de destacar y que a mí me llama la atención, no sé ustedes, es cómo mucha gente está criticando esta estrategia que sí puede realizarse de otra manera, pero que al menos para un servidor es difícil imaginar de qué otra forma puede ser. Podríamos decir sí que se refuerza la seguridad de los ductos, pero esto ya se había hecho y no funcionó. Podemos decir que quizá las pipas pueden viajar más rápido, pero quizá no hay una flotilla lo suficientemente grande para surtir a 8 estados de la República y aparte a la Ciudad de México, la capital del país, que por cierto el presidente explicó en una de sus conferencias matutinas. Esto se debió a que un ducto en Hidalgo, que es justamente uno de los estados por donde pasa la gasolina que surta el centro del país, tuvo una fuga y esto retrasó todavía más la entrega de combustible. Pero entonces aquí urge entonces ponernos de acuerdo y decir, ¿qué es peor? ¿La corrupción que permitió durante años, décadas tal vez, la extracción ilegal de gasolina? ¿O encontrar una solución que sí afecta a millones, que pone muy enojados a bastantes y que obviamente sirve como carne de cañón para que se le saque raja política y los opositores, cuando si no, van a criticar y comenzar a hacer comparaciones como la que hizo el presidente del PAN, Marco Cortés, diciendo que la escasez de gasolina ya se parecía como se sentía como en Venezuela, aunque hay que decirle al presidente del PAN que lo que sobra precisamente en el país sudamericano es gasolina, son alimentos los que faltan. Pero bueno, el punto es que, ¿por qué no platicamos y nos dicen qué harían ustedes en lugar del presidente o cuál sería la estrategia a seguir que ustedes pudieran llevar a cabo si estuviera en sus manos decidir? De momento no se me ocurre otra más que la que está llevando a cabo el presidente, pero también sería justo decir que habría que encontrar mejores canales o formas de comunicar para que esto no siga creciendo ni se generalice el pánico, que obviamente ha desencadenado también que las gasolineras, al menos en la Ciudad de México, en el centro del país,
presenten largas filas y eso lo que provoque el desabasto y no precisamente el hecho de que no esté llegando a las estaciones. Y otra cosa que sí hay que exigirle al presidente es nombres, gente. ¿Quiénes han sido los responsables? ¿Qué posiciones ocupaban? ¿Cuál era su lugar dentro del complejo esquema del huachicoleo? Que también hay que aceptarlo, en muchos estados de la República ha llegado a ser mucho más preponderante que el narcotráfico, que creemos es la mata de todos los males y el más grande de los crímenes que puede haber, hablando de crimen organizado. Así que nombres, estructuras, quiénes, cuándo, dónde, cómo fue que se permitió que el huachicoleo llegara hasta los altísimos niveles de petróleos mexicanos y también cómo fue que los presidentes, los antecesores, permitieran que esto ocurriera. Hay que recordarlo si es que se lleva a cabo la famosa consulta para saber si sí se van a abrir procesos en contra de los expresidentes, antecesores de López Obrador, porque esto es gravísimo y si nos ponemos exigentes, todo lo que está ocurriendo ahora es consecuencia de todo lo que ellos permitieron.